Mi gente que siempre me ven y me siguen por este canal de YouTube, la Universidad de la Tierra, la Universidad del Mundo. Realmente aprendemos mucho y también aportamos un poco. Esta vez me voy a dirigir a mi pueblo, a mi país, de donde salí, de la hermosa Guatemala. Es un país que tiene cultura, etnia, multilingüe, multicolorido, un país muy bonito que algunos personajes han tratado de que este país brille, pero también han habido personajes que han tratado de saquear el país cuando están en el poder, pues la ambición a lo material les ciega y hacen cosas que un verdadero ciudadano como nuestros héroes que defendieron la patria deberían existir todavía en este hermoso país Guatemala. Por favor, denle un like a este canal. Aparece como Juan Ramiro Vázquez o también puede buscar Ser Original Te Lleva al Éxito. Suscríbase, es tan fácil, solo darle un clic ahí donde dice suscribirse. Dele a la campanita, no grabamos muy frecuente, pero siempre estamos pendientes de este canal. Y ahora, como les digo, se aproximan las elecciones allá en Guatemala y es algo importante para el guatemalteco. Entonces dije, voy a tomar un momentito para decirle a la gente de Guatemala, de Guatelinda, a todos los chapines de corazón que me siguen y puedan compartir este video tanto a la gente que está en el interior como está en el exterior del país. Les voy a decir a toda la gente que está pendiente de mi canal, la gente que me sigue, pero también me sigue gente de otros países. Entonces, saludo para todos y les voy a leer algo que estuve investigando y nosotros tenemos el derecho de expresión. Dice, ¿qué es el derecho a la libertad de expresión? Casi todas las constituciones de los países existen códigos, reglas, incisos, capítulos de las cuales los países se rigen. Y está la famosa constitución de los países, que hay ciertos reglamentos para los gobernadores y para los gobernados. Y me llama la atención porque las noticias son medios que transmiten las novedades que suceden en los países, en las ciudades, con los personajes, con todo lo que existe alrededor de un periodista, de un comunicador. Entonces, la Constitución suscribe en algunos artículos y investigando un poco encontré que la libertad de expresión dice, el derecho a la libertad de expresión es un derecho humano fundamental, sin embargo, debe ser asumido con responsabilidad. La libertad de expresión es un derecho humano. Todos tenemos ese derecho de expresarnos, bien o mal, pero lo hacemos porque es algo que nos lleva a demostrar nuestros sentimientos, demostrar nuestras emociones. Algunas personas lo demuestran cantando,
recitando poemas y algo otras personas de otra forma, pero tenemos ese derecho y esa libertad que nos dan los países y las constituciones de expresarnos, y eso es lo que me llama la atención y poderme yo estar frente a esta cámara y expresarme ante miles y millones de personas que seguramente van a ver este video. Hablando específicamente de la Constitución de la República de Guatemala, en el artículo 5, dice así: toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no le prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en la ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. También el artículo 35 dice: libertad de emisión de pensamiento. Es libre de emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por la ley o disposición gubernamental alguna. Esos pequeños artículos nos ayudan a expresarnos, nos ayudan a proteger nuestro derecho de expresión. También les voy a leer algunos pensamientos de gente famosa, de gente letrada en sus tiempos y que hasta los días nosotros pues nos incumben quizás repetir estas frases. Hay un pensamiento de Pericles. Pericles decía: el que sabe pensar pero no sabe cómo expresar lo que piensa está en el mismo nivel del que no sabe pensar. ¿Oyeron? Se los voy a repetir otra vez. El que sabe pensar pero no sabe cómo expresar lo que piensa está en el mismo nivel del que no sabe pensar. Cuando pensamos algo, si no lo decimos, si no lo demostramos, como la otra vez les decía en cuanto a los inventos, no hay un invento en la cabeza de nosotros si no está palpable. Así es aquel que dice que sabe pensar, pero si no demuestra su pensamiento, no lo expulsa, no lo expresa, está al mismo nivel del que no piensa. También está esta otra frase famosa de Pericles: la utilidad de lo inútil. Dice: no es pacífico, sino inútil el que no participa en las actividades de su ciudad. Se lo voy a repetir. No es pacífico, sino inútil el que no participa en las actividades de su ciudad. Como seres razonantes, como seres pensantes, tenemos, creo yo, que esa necesidad moral del estar en sociedad y en comunicación. Eso nos lleva a mejorar nuestra ciudad y quizás hacer una oposición con sentido, con lógica y con valores morales. Entonces, en los pueblos es importante que existe una oposición con ciertas características, pero en nuestros tiempos casi las oposiciones ahora son muy escasas. El debate y las ambiciones
por lo económico es donde los candidatos van detrás de ese objeto que es el dinero, hacerse rico, hacerse millonario en poco tiempo. Como les decía, nuestros héroes que nos demostraron valentía en lo pasado, quisiéramos ver esos héroes en nuestros tiempos, luchar por su país que le vio nacer. También dice George Orwell, otro pensamiento. Dice, un pueblo que elige corruptos, impostores, ladrones y traidores no es víctima, sino cómplice. Se los vuelvo a repetir. Un pueblo que elige corruptos, impostores, ladrones y traidores no es víctima, sino cómplice. Nosotros los ciudadanos que todavía no estamos en una casilla como para que voten por nosotros, es bueno estudiar y investigar. Y cuando yo oí la noticia de Guatemala y habían 30 partidos políticos participando, me puse contento y dije, qué bueno, el país está despertando, el país está estudiando esta carrera diplomática que es importante para ayudar a los pueblos, y pensé que el pueblo ya no tenía mucha ignorancia en lo que es la política, porque cuando ya hay 30 partidos, pues uno ve el avance y el desarrollo de cada individuo que se pone en sus pantalones y dice, yo voy a participar, voy a exponer mi idea, voy a exponer mis pensamientos y voy a luchar por un pueblo. Y la mayoría que he escuchado dice que lucha y va a luchar si gana por Guatemala. Pero es importante uno ver la capacidad del ser humano, el estudio y la preparación que tiene para gobernar un país, porque gobernar un país no es como gobernar una pequeña empresa o un pequeño pueblo. Gobernar un país se requiere de preparación, y he podido observar algunas cuantas personas que tienen un poco de preparación, y eso es bueno porque puede surgir una persona con buenos ideales, con buenas propuestas para Guatemala. Pero tenemos que escuchar, tenemos que ver, tenemos que indagar, tenemos que poner atención que nosotros, en mi caso, tengo todavía familia allá en Guatemala, entonces viajo muy frecuente para allá, pero cuando uno va del extranjero, de un país desarrollado, y llega a su país y realmente se hace más preguntas porque las calles en mal estado. La primera vez que llegué a Guatemala en avión, la gente pidiendo en el aeropuerto limosna, que ayúdeme, que deme, y se ve feo, porque he tenido la oportunidad de viajar a otros países. Estuve en China y allá es diferente, no se ve. Cuando uno se baja del avión y sale del aeropuerto, no se ve así. Estuve en Brasil, tampoco. En El Salvador lo que hay son ventas y algunas personas también, pero el país está cambiando. Pero Guatemala, cuando viajé, realmente me puse a pensar la situación de nuestro país, que Guatemala es uno de los países grandes de Centroamérica, pero tiene esas carencias, y no digamos de sus calles. Cuando voy al departamento de San Marcos,
además de tener muchas curvas, uno va buscando el agujero más pequeño para no caer en el agujero más grande, que hay calles con muchos agujeros, con muchos túmulos, que si no es agujero es túmulo, y se lleva un tiempo quizás un poco exagerado conducirse de la capital a otro departamento por la condición de las calles, sus escuelas y toda la gente que vive por allá sabe cómo está el país, pero uno que va del extranjero y ve esas, quizás la gente se adapta y se acomoda a ese sistema, pero cuando uno ya va del extranjero, ve todas esas cosas con mucho más énfasis y dice uno, wow, cómo vive la gente en este país, dice uno. A pesar que uno es de ahí, se cuestiona de esa forma, porque uno está acostumbrado ya a un sistema de un país desarrollado. Estoy en los Estados Unidos, mucha gente que ha vivido aquí, ha viajado por aquí, sabe. Y no sé por qué los gobernantes tienen la oportunidad de ir a varios países y no aprenden, no ven esas diferencias y decir, voy a llegar a Guatemala y voy a hacer estas propuestas. Y algunos caminos, algunas carreteras sí las arreglan, pero el presupuesto sale demasiado grande. Ahí dice que viene la corrupción, porque los precios son demasiado elevados para la cantidad que pagan, lo normal. Entonces, por eso es que hacen pequeños arreglos, pero los gastos son demasiado grandes. Esperamos que ahora, en estas elecciones, el guatemalteco que vive en el interior y mucha gente que vive en el exterior que va a tener esa oportunidad de votar, pues estaba yo oyendo el voto nulo con ciertos especialistas y les voy a poner un video al final que lo escuché en un medio de comunicación de Guatemala. Ellos están expresando y explicando el voto nulo porque a la gente que ha estado tanto tiempo en el país y no hizo nada, pues hay que cambiarlo. He escuchado también noticias muy cercanas de El Salvador de que el presidente que ahora está, pues ha hecho buenos cambios y se ve y la gente, el pueblo lo quiere, eh, ven los resultados, pues mucha gente quiere ese tipo de gobiernos en su país, con cambios que son beneficiosos para el pueblo. Así que yo insto, exhorto a todo guatemalteco que me va a ver que no se quede en la casa, que participe, que sea útil en su sociedad, porque si no usted deja en las manos de esta gente lo que usted puede hacer una diferencia con su voto. Y si quiere echarle al voto nulo, le voy a dejar esa información que yo escuché y también le va a servir. Pero si usted cree que hay una persona que pueda lidiar con el país, puede darle su voto, pero recuerde, cada voto cuesta 2 quetzales y mucha gente no quiere que se vaya al voto nulo porque quiere los 2 quetzales y ya en número mayor pues hace mucha diferencia. Así que si usted no quiere darle sus 2 quetzales a cierto partido, vote nulo. Pero participe en su ciudad, participe en su país. He hablado con mucha gente y también aquí en la Unión Americana, mucha gente que ha inmigrado, se ha hecho ciudadano. Cuando yo voy a votar acá veo muy poco hispano. Una, porque tienen ese dicho, y se los voy a decir. ¿Para qué? Son corruptos. ¿Qué me saco? Si yo no trabajo, no como. A mí no me dan nada. Son frases de la gente, tanto en Latinoamérica como aquí en la Unión Americana,
que la gente no es de esa que participa en la elección de los candidatos. Entonces dice que se lo dejan a una deidad. No, que él resuelve todo. Y sucede que la deidad tampoco resuelve los problemas, porque somos nosotros los seres humanos que tenemos que solucionar los problemas de los seres humanos, de nuestros problemas. Somos nosotros los que tenemos que lidiar con eso, cómo mejorar la situación. Porque yo recuerdo en la mayoría de candidatos siempre dice, por ejemplo, el candidato que está para ya entregar su cargo en Guatemala, Yamatei, siempre decía que Dios los bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Una frase que le conmueve a la gente, porque la gente tiene esas creencias, se le inculcó esas creencias por años, entonces piensan que eso va a ser automático, que una deidad viene y resuelve los problemas. Pero la realidad de la vida no es esa. La realidad de la vida es que nosotros los humanos podemos hacer cambios, buenos o malos. Cuando una persona empieza a indagar, a investigar, a informarse, China, un país que ha sacado a 630 millones de personas de la pobreza, un sistema que hay que estudiarlo, hay que investigarlo, que sacar ese gran número de la pobreza es admirable. En otros países la gente promete, dice, pero no hace lo que debería hacer como estos países que sí lo demuestran, y eso es pues bueno para los pueblos. Así que no se quede en casa, bote esos pensamientos de que si usted se prepara, de que usted aprenda a elegir, quizá la situación no cambie en 2, 3 años, pero va a cambiar para sus hijos, para sus nietos. Oí una frase también que dice, ¿qué Guatemala le vas a dejar a tus hijos? ¿O qué hijos les vas a dejar a Guatemala? Entonces, si usted ahorita dice, no, que a mí no me dan nada, yo nada gano, yo tengo que ir a trabajar, no, su voto cuenta bastante, ya sea para el partido, 2 quetzales, o usted con su voto puede hacer una diferencia y elegir a un personaje que puede lidiar con los problemas del país, que pueda hacer que Guatemala tenga un cambio en sus estructuras, en sus calles, en su educación, en su economía. Guatemala es grande. Yo todavía no conozco todo Guatemala, no he podido recorrer todo Guatemala porque es grande. Y cuando voy por 2 semanas, 3 semanas, un mes, no es suficiente. Pero usted que está allá, preocúpese por su país. Cuando usted se está preocupando por su ciudad, por su país, se está preocupando por sus hijos, por sus nietos. Así que esa es mi humilde exhortación de esta noche, que usted pueda participar y llevar a personas con criterio, con ética moral. Así que les voy a poner este videíto que me gustó de estos profesionales que explican el voto nulo. Espero poderlo centrar bien. A ver, a ver. Un momentito, déjeme aquí.
Ok, ahí ustedes lo van a escuchar. No lo digo yo, lo dice gente preparada. Lo agarré de este canal y se los voy a poner, que es buena la noticia y la información. Bueno, iniciamos rápidamente con la entrevista. Empecemos con la pregunta básica para explicarle a la audiencia. Cada uno de ustedes tiene una postura diferente. ¿Qué es el voto nulo? Gracias a la audiencia. Les voy a proponer una mecánica interactiva con el abogado presente aquí para salir del tema legal en 3 minutos, porque a la audiencia no le interesa el tema legal, le interesa el tema... Pero sí es importante saber no, sí, de por qué supuesto. trata. Voy a leer el artículo 203 bis de la ley electoral. Dice efectos de la mayoría absoluta de votos nulos. Y lo voy a dividir, lo voy a leer completo y luego voy a dividirlo en 4 pedazos para que vos que me confirmes si la interpretación es correcta. Dice, si en los sistemas de votación los votos sumados en alguno de dichos sistemas, quiere decir que el voto nulo vale en todos los cargos y en todas las papeletas. ¿Correcto? Correcto. ¿Ok? Fuera más de la mitad de los votos válidamente emitidos. Quiere decir que el voto nulo vale solo con el 50 más 1. ¿Correcto? Correcto. Si es el 50 menos 1, no vale nada. Y entonces paren de sufrir. No es como que no hubiera sucedido nada. ¿Okay? Bueno. El siguiente dice, el Tribunal Supremo Electoral acordará y declarará en única instancia la nulidad de las elecciones donde corresponda. Quiere decir que el voto nulo vale solo en la primera vuelta. ¿Correcto? Correctísimo. ¿Okay? De acuerdísimo. Va. Y se repetirán estas por una única vez. ¿Correctos? No hay segunda, tercera y cuarta oportunidad. La segunda vez es la que vale. ¿Así es? Vale. Debiendo los partidos políticos y en su caso los comités cívicos electorales postular candidatos a los cargos públicos correspondientes. Esto quiere decir que es obligatoria en nuevas asambleas. Correcto. Pero en ningún lado de la ley dice que deben ser los mismos. No. Licenciado Ortiz, ¿qué agregaría usted? No, yo creo que, a ver, resumiendo lo que leía Aquiles en el artículo, yo creo que hay varias cosas importantes. Primero, lo que él decía muy atinadamente, que se confundió, incluso un comunicado de un funcionario, Vamos a platicar eso. que decía, no, el voto nulo solo vale para la elección presidencial. No, vale para toda. Recuerden que hay 5 papeletas, ¿sí? A los votantes les van a dar una papeleta para presidente y vicepresidente, diputado distrital, diputado de lista nacional, corporación municipal y el Parlacén, que es donde gana más siempre mayormente el nulo. Entonces, en esas 5, en cualquiera de las 5 puede ganar el nulo. O sea, podría ser que una elección municipal, por poner un ejemplo, ¿sí?, gane el voto nulo con el 50 más 1 y se repite solo la elección municipal. Entonces, eso hay que tenerlo claro, me parece importante. Y lo segundo que agregaría, para que entremos un poco en materia con Aquiles, es qué es el voto nulo. Eso hay que decirlo. Quiero leer eso les iba a preguntar, ¿qué se considera un voto nulo? Y les quiero leer ahora el artículo 237 de la ley. Dice, será voto blanco todo aquel que no represente ninguna marca. Será nulo el voto que no esté marcado claramente con una X, un círculo, otro símbolo, cuando el signo abarque más de una planilla, a menos que esté clara la intención de voto, o cuando la papeleta contenga modificaciones, expresiones o signos. Quiere decir, si usted vota y entrega la papeleta en blanco, es voto blanco. Y me confirmás, eso tiene 0 valor legal. Sí. No vale para nada. Ni se levante, no vaya a votar ese día. Ok, quédense en su casa y las chelas. Si la papeleta tiene una carita, una X, un círculo, una palabrota, eso es voto nulo. Y eso cuenta jurídicamente para anular las elecciones. Que es una diferencia muy importante a tomar en cuenta porque las personas no lo tienen claro aún. ¿No perciben ustedes eso? No, yo lo percibo y tengo datos. Fíjense una observación bien interesante. Elecciones 2019. Elección presidencial, votaron más o menos 5 millones de guatemaltecos. Votamos 5 millones de guatemaltecos. 400 y pico mil votaron en blanco y 200,000 votaron nulo. Más o menos, estoy redondeando números. Si ustedes van a revisar en el pasado, en ninguna elección desde el 85 para el 2019, nunca
los votos en blanco le habían ganado el voto nulo. Eso quiere decir que mucha gente No puso entendió. su voto en blanco pensando que estaba votando nulo. Por eso es tan importante esa diferenciación que hacía. Y además hay un agregado a esto, hay un valor agregado. Si sumas el abstencionismo, los votos en blanco y los votos nulos, Claro. 6 de cada 10 guatemaltecos no votamos por nadie. Sí. Ahora bien, el doctor Fallase está a favor del voto nulo y el licenciado Ortiz está en contra. ¿Por qué? A ver, licenciado Ortiz. Bueno, yo no es que esté en contra, yo lo que creo es que la regulación que pusieron a propósito los diputados en el 2016 pone un umbral muy alto para que el voto nulo tenga éxito. Repitamos los números, si en 2019 votaron 5 millones de personas, para que el voto nulo tenga éxito en una elección presidencial, deberían votar más de 2,5 millones de personas nulo. Y eso yo creo que es bastante improbable. Pero yo creo que es un ejercicio legítimo, ¿no? Independientemente que el voto nulo pueda o no ganar, me parece que como un símbolo, como una expresión de rechazo, tiene cierta validez. Ahora, como una estrategia ganadora, me parece que por ley de los grandes números y por teoría de juegos, es prácticamente imposible estadísticamente que el voto nulo logre ganar. Pero creo que aquí entramos ya en... A ver, ¿qué dice el doctor Fallase? Sí, pero les quiero contar la historia de ese artículo, cómo llegó. La propuesta de la ley que llegó a la Comisión Electoral, que luego pasó con dictamen favorable, pasó a primera lectura, pasó a segunda lectura y pasó a tercera lectura, decía, si el voto nulo gana con mayoría, se repetirán las elecciones con candidatos distintos. Los diputados se dieron cuenta el último día, en la cuarta lectura, en la de redacción final, y le agregaron con mayoría de 50 más 1 y le quitaron otros candidatos. De hecho, lo dice, si se queda libre, según lo interpreto yo, si Bueno, se ya cambia o no el escucharon un candidato. poquito Sí, es decir, lo de único lo que que dice la ley estos es, mire, expertos la elección dicen. se repite. Y Se lo repite saqué significa acá, que se abre un periodo de inscripciones. pero, por no tener los derechos de este programa, no voy a pasar todo el video, pero usted puede buscarlo en YouTube, Decisión 2023, ahí aparece una información muy importante del voto nulo, me gustó bastante, así que si el voto nulo gana, entrarán las personas que fueron, pues algunos fueron sacados como los candidatos que estaban haciendo su gestión para entrar en la candidatura y no les dieron el chance. Está Pineda, está la señora Telma, está el señor Arzú. Entonces, esas personas quedaron afuera porque dice que vieron que eran partidos muy fuertes, que iban a participar y posiblemente ganaban. Entonces, hicieron unos arreglos ahí para que no entraran a la contienda y los sacaron. Entonces, escuché al señor Arzú con realmente un señor que tiene pantalones para hablar. Hay variedad de gente que está participando, así que usted elige uno y si no, elige el voto nulo. Así que vamos a ver qué es lo que sucede y muy pronto estaremos por allá en Guatemala haciendo otros videitos. Así que los queremos. Esto es todo por hoy. Un abrazo desde acá, desde la Unión Americana, exhortándoles siempre a todos los guatemaltecos que hagan participación, que demuestren el poder cívico. Usted cuenta como ciudadano el país donde uno ha nacido, donde uno es nacionalizado, le da muchos privilegios. Hay que buscarlos y esforzarse por estar ahí, que esos puestos están, necesita preparación, necesita información y lo tenemos ahora. Y si usted quiere ser un líder, agarrar la política diplomática, también puede hacerlo. Representar a su pueblo, representar a su nación, representar a su país, un gran privilegio como ciudadanos. Y la persona que piensa que porque no han tenido mucho estudio, no fueron a la universidad,
no cuentan, sí tienen poder y sí puede lograr también llegar a un puesto muy grande. Esfuércese, que sí se puede. Muchos lo hemos hecho y lo hemos logrado, usted también puede hacerlo. Así que espero que este video sea de su agrado, puede compartirlo con sus amistades, sus familiares. Cuídense. Pronto. Dele like, suscríbase. Ser original te lleva al éxito. Hasta pronto.